Bueno, por empezar un poco con la presentación. Mi nombre es Jaime Pascual Martínez Santaolalla. He sido alumno de esta Politécnica en el grado de Ingeniería de Edificación y hice mi proyecto fin de grado sobre la certificación de eficiencia energética de edificios. Y bueno, luego aparte de mi carrera, pues he hecho un máster relacionado con la eficiencia energética con la Universidad de Extremadura y decidí con una de las compañeras allí en Albacete hacer una empresa entre los dos, una sociedad limitada, para un poco pues crear una empresa relacionada con el tema de la eficiencia energética y la rehabilitación de los edificios. Nosotros dos estuvimos trabajando en el Colegio de Aparejadores hace unos años con unas prácticas en empresa que sacó la universidad y estuvimos colaborando con el colegio para hacer un estudio en relación con las inspecciones técnicas de edificios y bueno, pues también colaboramos con ellos para dar formación de temas relacionados y pues con esa experiencia que tuvimos en esos años, pues hemos decidido en los tiempos en que corren, pues hacer una empresa. Un poco por resumir las líneas que lleva INARQUE, son por un lado la formación técnica, es decir, contamos con la colaboración de varios profesores para dar formación, pues temas relacionados con la certificación, con la inspección técnica y la publicación de manuales técnicos. Ya colaboramos con el colegio para la publicación de una guía relacionada con la inspección técnica y en el apartado de consultoría, pues asesorar tanto a estudiantes o a empresas y a gente del sector de la edificación sobre estos temas. Y por último, un apartado de proyectos de investigación y desarrollo, en los que estamos también pues colaborando bien con la gerencia de urbanismo allí de Albacete o con colegios profesionales para hacer estudios parecidos a los que hicimos con el colegio de aparejadores. En el apartado de la formación técnica, pues bueno, este año ya se han formado con nosotros más de 500 alumnos, la formación tanto presencial como online. El profesorado de formación reconocida, no sé si alguno conoceréis a Alfonso de Juan también es uno de los profesores que imparte cursos con nosotros. Hemos colaborado con colegios profesionales para impartir los cursos por Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Tenemos una plataforma de formación online, porque sí que es verdad que los cursos también merece la pena hacerlos a distancia y, por supuesto, una tutorización personalizada para los alumnos. Un poco el resumen de la temática del plan de formación y uno de los temas que vamos a hablar hoy es, por supuesto, la eficiencia energética de los edificios, el estado de conservación, la accesibilidad y el mantenimiento y la intervención. ¿Por qué estos temas? Pues bueno, no sé si sabéis que se han ido publicando un montón de normativas este año relacionadas con el parque edificatorio existente, es decir, el objetivo yo creo que también cambia un poco el perfil del arquitecto técnico. Cuando yo salí de la carrera que íbamos a trabajar en obra, que íbamos a tener un montón de trabajo, pues ahora ha cambiado totalmente y el trabajo está destinado a intervenir sobre el parque edificado, es decir, mejorar su eficiencia energética, mejorar el estado de conservación, mejorar su accesibilidad y aparece la nueva palabra intervención, que yo supongo que ya sabréis que el código técnico ha habido una modificación del código técnico y se introduce intervención en edificios existentes como reformas, cambio de uso o ampliaciones y por supuesto después de hacer la intervención pues seguir manteniéndolo durante su vida útil. Esas normativas, ya digo, en accesibilidad, con el tema de los certificados de eficiencia energética, ese nuevo documento HE, el informe de evaluación de edificios, que hablaremos también más adelante en la presentación. Hay un programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios que ha publicado el Ministerio junto con el IDAE, que ya se puede tramitar y es precisamente para temas también de eficiencia energética de los edificios, mejorar su eficiencia energética. Y por último, se transponen ese Real Decreto 233, que hablaremos también, así una de las normativas que se ha publicado este año, para también mejorar el estado de conservación, la accesibilidad y, por supuesto, la eficiencia energética. Esa normativa se tiene que transponer a nivel regional y aquí en Castilla-La Mancha tiene que salir dentro de unos meses. Son ayudas también para la comunidad de propietarios o vecinos que quieran rehabilitar su edificio. Y bueno, por las áreas, lo que os he comentado, Alfonso de Juan colabora con nosotros para el tema de los cursos relacionados con la eficiencia energética y David Arias Arrán para el tema de los cursos relacionados con intervención y mantenimiento de edificios. La plataforma de formación pues es muy parecida a Moodle que tenéis aquí en la universidad, es decir, hay foros de discusión, hay cursos, enlaces de interés y también debates para comentar temas relacionados con los cursos.
La plataforma e-learning, pues bueno, tiene la misma apariencia que os habéis encontrado con la que habéis utilizado en Moodle de la universidad. Los cursos, pues curso de certificación de eficiencia energética, cálculo de puentes térmicos, que también vamos a hablar hoy en la presentación, que es un tema que se había dejado un poco de lado y a la hora de rehabilitar los edificios energéticamente, pues es conveniente estudiarlos detalladamente. Y la herramienta unificada que saldrá dentro de poco, ya que va a unir lo que era antes Leader con Calendar, lo han fusionado en un programa único y bueno, no sé si alguno de vosotros ha utilizado esa herramienta para el proyecto o durante la carrera, pero va a cambiar bastante y bueno, va a ser la herramienta referente para hacer calificaciones y rehabilitaciones energéticas en edificios. Y por último, el curso de especialista, evaluación, intervención y mantenimiento de edificios, donde se habla del informe de evaluación de edificios. Las publicaciones, como ya os he comentado, la que hicimos con el Colegio de Aparejadores de Inspección Técnica de Edificación y las que tenemos en curso, que son un manual de conceptos básicos sobre certificación de eficiencia energética, un manual que explica la metodología para realizar un informe de evaluación de edificio y un manual más relacionado con lo que son las lesiones y las causas, es decir, las patologías en la inspección técnica. Y por supuesto la consultoría técnica, pues hemos participado en congresos, no sé si algunos estuvisteis en ASAD, es un congreso de estudiantes que se organizó en Sevilla en 2013, pues tuvimos allí también una ponencia relacionada con el mantenimiento de la eficiencia energética de los edificios, y en FENALBA, en Albacete también, en la Feria de Eficiencia Energética, pues colaboramos con ellos para dar también una ponencia. Y en el tema de investigación, lo que os he comentado, el estudio relacionado con la inspección técnica, es una base de datos de Albacete que se hizo para saber o estudiar el año de construcción de los edificios y sobre ese estudio pues poder analizar o sacar unas estadísticas del número de edificios que tenían que pasar la inspección técnica. Sabéis que por normativa estatal pues todos los edificios de más de 50 años tienen que pasar la IT. Y bueno, se hizo un estudio, se plasmó en forma de gráficas y resultados y colaboramos con ellos también para hacer un software y una plataforma para la búsqueda de los edificios por antigüedad. Y ahora estamos haciendo el estudio igual, muy parecido, pero referente a la eficiencia energética de los edificios, precisamente por uno de los temas que vamos a comentar hoy en la presentación, que es que más de casi el 50% de los edificios, por ejemplo, de Albacete, seguramente aquí de Cuenca también, pues están construidos anteriores a 1981, con lo cual son muy susceptibles de mejoras a nivel de eficiencia energética. Y bueno, estos los datos que los tenéis luego para consulta y abrimos la presentación del tema que vamos a... Bueno, ¿tenéis alguna duda de eso? Si no, ya al final hacemos una pequeña rueda de preguntas. Bueno, pues el tema que vamos a ver es sobre la rehabilitación energética de edificios existentes. Ya en la imagen he querido poner un poco el tema también de los puentes térmicos, porque como he dicho es un tema que se ha olvidado durante mucho tiempo y que hay que tratar adecuadamente para conseguir esos niveles, esas exigencias que nos van a requerir ahora el Código Técnico y las normativas estatales. El índice que vamos a seguir la presentación, una pequeña introducción con unos pequeños conceptos que quiero repasar antes de empezar a ver un poco el tema más detenidamente. Un segundo apartado donde veremos cómo está construido el parque edificatorio, es decir, sistemas constructivos, el rendimiento de las instalaciones, qué porcentaje de edificios están construidos en una antigüedad o en otra. Veremos rápidamente también el marco legislativo nacional. A partir de junio de 2013 se han aprobado una cantidad de normativas y bueno, pues han revolucionado un poco el sector de la edificación. En el punto 4 vamos a ver un pequeño repaso de los análisis por los elementos del edificio, por fachadas, por cubiertas, qué parámetros son importantes a la hora de analizar la eficiencia energética y, por supuesto, que serán importantes para analizarlos en la rehabilitación energética del edificio, qué herramientas informáticas podemos utilizar, aparte de los procedimientos reconocidos por el Ministerio, que alguno habréis utilizado C3X, C3, CERMA, pues existen otras herramientas de simulación energética que también son muy útiles a la hora de hacer estos estudios. Por supuesto, el tema de estudio de viabilidad económico. Una de las cosas que me sorprendió cuando empecé a hacer temas de rehabilitación energética es que tienes que estar un pelín puesto en el tema económico. Es decir, hay que calcular unos indicadores de rentabilidad, que es bastante sencillo, porque a la hora de proponer unas medidas de mejora sobre una vivienda o sobre un edificio, pues no vas a proponer a una comunidad de vecinos gastarse una pasta en rehabilitar la fachada
y que luego tarden pues, 20 años en amortizar esa inversión. Es decir, hay que hacer un cálculo para que lo que le cueste y los años que lo amortice sea el coste óptimo, como les dicen. Y por último vamos a ver el plan de ayudas, los planes de ayudas que se han ido aprobando y los mecanismos de financiación. Esto también es interesante porque a la hora de proponer una rehabilitación energética a una comunidad de propietarios, pues viene bien esas subvenciones. Ya veremos que luego es bastante complicado que te lo den porque te piden 1000 cosas, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, la del PARER, que es la que ya está operativa y la que ya pueden tramitar. Entonces, por empezar un poco con una pequeña introducción, simplemente todos sabemos ya, o nos suena lo que es el protocolo de Kioto y las emisiones de CO2, es decir, por qué todo este tema de la eficiencia energética y la necesidad de rehabilitarlo energéticamente el parque edificatorio existente. Pues bueno, porque el sector de la edificación es uno de los sectores que emite pues, una gran cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera y esto provoca pues, ese cambio climático o ese calentamiento elevado del clima. Y, por supuesto, uno de los objetivos internacionales y europeos y nacionales es disminuir esas emisiones de CO2. Una de las cosas que también quería comentar es el cambio que ha habido en el código técnico. Se han añadido algunas zonas climáticas. Esto sonará de que cuando habéis utilizado la HE, España está dividida en ciertas zonas climáticas en función de su severidad climática de verano y su severidad climática de invierno, de la 1 a la 4 de verano y de la alfa a la E en invierno. De más exigente, por ejemplo, la alfa sería la menos exigente y hasta la E la más exigente en invierno. Es decir, una zona climática E pues sería de un municipio que pues, pasase bastante frío, tuviese un invierno muy duro. Cuenca creo que es de 3 o de 2, ¿no? Si no me equivoco, está por aquí. Bueno, pues que sepáis que en esta modificación del código técnico se han añadido algunas nuevas y, por ejemplo, para las Islas Canarias se les ha asignado alfa 3, que digamos que es ni frío, o sea, muy poco frío y un nivel 3 de severidad climática de verano. Por supuesto, en el mapa de España, pues España está dividido en función de la radiación solar global en diferentes zonas climáticas, que lo tenéis en el documento H4 del código técnico. Y esto va a ser muy importante porque todo el estudio que hagamos sobre el edificio va a influir mucho donde esté ubicado y la normativa se ha ido actualizando en función de este parámetro. Una de las cosas también que quiero repasar son todos los servicios energéticos que tiene, por ejemplo, un edificio residencial. La presentación está más destinada a lo que es los edificios residenciales, que yo creo que el objetivo un poco de los aparejadores, de los ingenieros también de edificación. Entonces, ¿qué consumo o qué servicios energéticos tiene una vivienda? Pues tiene un montón: calefacción, agua caliente sanitaria, tiene un montón de electrodomésticos, tiene iluminación. Dentro de los electrodomésticos, pues todos los equipos que utilizamos en la vivienda. Lógicamente, el servicio energético que más elevado es el de la calefacción, con lo cual cuando hagamos esa rehabilitación energética vamos a tener que, el primero que vamos a estudiar es el tema de la calefacción, después el agua caliente sanitaria. Y uno de los temas también que vamos a ver es que la iluminación para el tema de certificación no se tiene en cuenta en edificios residenciales, pero para hacer, por ejemplo, una auditoría energética, que no es una certificación, es un estudio más exhausto, sí tendremos que tener en cuenta la iluminación en viviendas. Esta presentación, o sea, esta diapositiva es también importante y siempre la pongo en los cursos de certificación, porque hay gente que está confundida y cree que a la hora de hacer un certificado de eficiencia energética de su vivienda va a conocer el consumo en calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y también voy a conocer el consumo de los electrodomésticos, no tiene nada que ver. Es decir, la estrategia que se ha seguido en España es diferenciar dos sectores o dos zonas. Por un lado lo que es la zona de edificación y por otro el equipamiento. En la edificación nosotros tenemos nuestro consumo de calefacción, de refrigeración, agua caliente, iluminación si fuera terciario. Entonces, estudiando estos parámetros, nosotros hacemos nuestro certificado de eficiencia energética. Pero con este dato el propietario no va a saber el consumo de ninguno de los electrodomésticos de la vivienda. Para eso tendría que hacer pues, una auditoría energética con un aparato de medida y hacer un estudio más exhausto. Por supuesto sabéis que la calificación de eficiencia energética de un edificio va desde la A hasta la G, es decir, de más eficiente a menos eficiente. Por supuesto, el más eficiente equipara a un ahorro en el gasto energético y el menos eficiente pues, a un gasto elevado. Esta presentación también es importante tenerla clara, es decir, este esquema hay que entenderlo porque a la hora de proponer una rehabilitación energética hay que saber sobre qué indicadores incidir.
Lo primero que nos aparece es la demanda energética. La demanda energética, ya sabemos que el documento HE1, limitación de la demanda energética del código técnico, nos va a limitar, por ejemplo, que las fachadas, los suelos y las cubiertas tengan una cierta transmitancia térmica. Nosotros, cuando hagamos esa envolvente térmica del edificio, que nos dará una demanda energética, si dividimos esa demanda entre el rendimiento de los equipos que les pongamos, es decir, nuestra caldera tendrá un rendimiento, si dividimos esa demanda entre ese rendimiento, tendremos el consumo de energía final. Este consumo de energía final, al final es el que nosotros, digamos, sacamos del enchufe, como quien dice. Pero ese consumo de energía final, o sea, lo que nosotros recibimos del enchufe, ha tenido un proceso de transformación desde que la empresa te lo trae, digamos, a tu casa. Entonces, también se computa un consumo de energía primaria, es decir, desde que se elabora, se transforma, hasta que se transporta. Con lo cual, para pasar de este consumo de energía final a consumo de energía primaria, se utilizan unos coeficientes de paso, que están publicados en el Ministerio, que los publica el Ministerio. Y para pasar de consumo de energía final a emisiones de CO2, hay que utilizar también otro coeficiente de paso. Con lo cual, hemos empezado la presentación hablando de las emisiones de CO2, pues fijaros que para llegar a las emisiones de CO2, primero tenemos que estudiar la demanda, dividir entre nuestro rendimiento, conseguir el consumo de energía final y pasar a emisiones de CO2. Podremos calcular un montón de cosas, es decir, podremos calcular la demanda de calefacción, la demanda de refrigeración y nuestra demanda de agua caliente sanitaria, que viene impuesta por el código técnico. Lo mismo, podremos calcular el consumo de energía final en calefacción, consumo de energía final en refrigeración y consumo de energía final en agua caliente sanitaria. Es decir, nosotros como técnicos, cuando hagamos bien una calificación de eficiencia energética o un estudio energético, tenemos que fijarnos en estos indicadores. Si nosotros, como técnicos, yo creo que lo interesante primero a la hora de analizar un edificio es analizar qué demanda energética tiene. Es decir, cuando yo vea que hay cerramientos que no tienen aislamiento, pues me saldrá una demanda energética muy elevada. Y lo primero que haré es incidir sobre la demanda energética, es decir, proponiendo o mejorando el aislamiento térmico. Una vez que haya mejorado la demanda energética, entonces puedo buscar una caldera de mejor rendimiento que al final consiga un consumo de energía final menor, pero siempre empezando analizando la demanda energética del edificio. Estos son los indicadores que podríamos calcular con cualquiera, bueno, que de hecho lo calculan cualquiera de las herramientas que utilicéis para simulación energética. La demanda de calefacción, de refrigeración, de agua antisanitaria, el consumo de energía final, de calefacción, refrigeración, agua antisanitaria, el consumo de energía final global. Es decir, yo creo que también es interesante que os quedéis con todos estos conceptos, porque luego, no sé si habéis visto alguna etiqueta de esa de eficiencia energética, cuando haces el certificado al propietario, lo registras en la administración y luego la administración te da una etiqueta de eficiencia energética. Pues en esa etiqueta de eficiencia energética viene las emisiones globales de CO2 del edificio y también viene el consumo de energía primaria. Pero aparte de esas notas, el edificio tiene un montón de notas, en total 19 notas. Lo que pasa es que la etiqueta solo salen 2, pero nosotros como técnicos tenemos que estudiar todas estas, ¿vale? Y sobre todo, ya digo, incidir en la demanda, que ya veremos que luego las ayudas y subvenciones que da el Ministerio, por ejemplo, para rehabilitar energéticamente un edificio, incidiendo en la envolvente térmica, te dicen que tienes que disminuir al menos en un 30% la demanda de refrigeración o calefacción. Es decir, te dicen ya que incidas sobre la demanda, y para bajar un 30% la demanda hay que aislar, cambiar vidrios o mejorar puentes térmicos. Eso lo primero. Y luego ya mejoraremos las instalaciones. Estos son los coeficientes de paso que están publicados en el Ministerio, en una tabla, luego os pongo el enlace de la página, y es simplemente para pasar, lo que hemos dicho antes, de consumo de energía final a consumo de energía primaria y a emisiones de CO2. Pues hay diferentes factores. ¿Qué está muy penalizado en España? Por supuesto, la electricidad. Cualquier equipo o instalación que utilice electricidad, pues por ejemplo, para pasar de consumo de energía final a emisiones de CO2 se multiplica por casi 4, es decir, lo que saquemos en consumo final con electricidad lo multiplicará por 4 para sacar las emisiones de CO2, es decir, todos los equipos que utilicen electricidad están muy castigados. Este coeficiente lo van a cambiar porque, claro, la mayoría de las viviendas antiguas tienen muchísimos equipos eléctricos y entonces directamente ya te salen calificaciones penosas. El tema también interesante y que vamos a tratar en la presentación es diferenciar entre certificación y auditoría.
porque con esos dos, digamos, informes o estudios, pues podremos acercarnos al tema de la rehabilitación energética. Pero de distinguir, la certificación de eficiencia energética de un edificio existente es un documento que lo podemos firmar nosotros, los aparejadores, que contiene información de las características energéticas del edificio y la calificación, por supuesto. Bien, pues este documento, cuando nosotros utilizamos las herramientas C3X, C3, está muy condicionado por unos parámetros, es decir, no utiliza las características o los perfiles de uso reales del inquilino, es decir, está supeditado a unas condiciones. Es decir, que al final me estoy alejando de la realidad. Le estoy dando un informe que le puede informar o aproximar de esas características, pero ni mucho menos es una cosa exacta. Ahora mismo ya sabéis que los certificados es obligado para los edificios o viviendas que se vendan o se alquilen, y bueno, después de un certificado, un propietario, pues como puede ver más o menos el consumo de energía de su edificio, pues a raíz de eso puede pedir al técnico realizar una auditoría energética y después de esa auditoría energética rehabilitarlo energéticamente. Es decir, a partir de un certificado es bastante difícil proponer una rehabilitación energética en un edificio. Te puede dar unos indicadores orientativos, pero ya digo que habría que realizar una auditoría con equipos de medida y hacer un estudio durante varios meses de ese edificio para ver su comportamiento real. Os he puesto en un cuadro más o menos las diferencias entre el certificado y lo que es la auditoría. Primero, el certificado a día de hoy es obligatorio según el Real Decreto. La auditoría energética a día de hoy no tiene carácter reglamentario, pero ya veremos a continuación que va a aparecer un Real Decreto que sí va a obligar a ciertas empresas a tener una auditoría energética si cumplen unas características. Para el tema de lo que hemos dicho antes, ¿qué parámetros o qué indicadores voy a calcular con la certificación? Pues simplemente la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria. Con una auditoría que podré tener, por la calefacción, la refrigeración, el agua caliente, la iluminación, la ventilación, es decir, se estudian mucho más parámetros de la vivienda. Una de las cosas también de las diferencias es que con la certificación no se computa el consumo energético del equipamiento de la vivienda, lo que hemos visto, los equipos de la vivienda, y con la auditoría sí se computa ese consumo. Por ejemplo, la certificación es un preestudio, es una estimación del comportamiento energético, y una auditoría es un estudio más exhausto del comportamiento energético. Los aparatos, lo que hemos dicho antes, con una certificación, pues simplemente que vayas a la casa con un medidor y anotes el rendimiento de las instalaciones y las características que necesites, pues podrías hacer perfectamente el certificado. Ahora bien, para hacer una auditoría necesitarías utilizar, por ejemplo, una cámara termográfica, un medidor de transmitancias, un termohigrómetro, un lusómetro, es decir, tienes que utilizar más aparatos. Lo que hemos comentado antes, la certificación está condicionada en base a unos perfiles de uso predefinidos y estos están publicados en el código técnico. Es decir, cuando vamos a hacer un certificado, en el código técnico te publican pues, unas horas estimadas en que el usuario está en casa en función de unos días laborables y unos días no laborables. Es decir, que al final estamos alejándonos de lo que es el inquilino real. Por supuesto, en una auditoría energética podemos utilizar un programa donde le digamos el perfil exacto del usuario y le preguntemos qué horas está en la casa y bueno, pues ajustemos más ese estudio. Por supuesto, el coste. El tema del coste de los certificados, bueno, eso sí es una pelea alucinante y los que he ido haciendo al final ya hasta se hacen desde internet, la gente los ofrece sin ir a la vivienda, es decir, mándeme usted los datos, yo se lo meto en el programa y le hago ya el certificado barato y incluso a 30 euros, bueno, cosas impresionantes. Por supuesto, una auditoría energética sí que tiene un coste más elevado y porque lleva un estudio más exhausto. El tema también de los certificados, bueno, no sé si tengo un esquema ahora aquí para enseñaros, es que también hay que registrarlo y hay que pagar una tasa en el registro. Pues la tasa cada vez está subiendo más. Aquí en Castilla-La Mancha creo que ha subido, estaba antes en 3 euros y ahora ha subido a 16 euros. Es decir, cuando el propietario vaya a registrar el certificado, le van a cobrar 16 euros por solo registrarlo. En otras comunidades está en 30 euros ya. Es decir, luego cuando veis a gente que hace los certificados por 20 euros, dice, pero ¿dónde ganas? ¿Qué ganas? ¿4 euros por hacerlo? Porque ya cuesta 16. Es decir, también que veáis un poco el baremo de honorarios que hay, aunque la lucha va a seguir existiendo. Pero bueno. El tema de las auditorías energéticas, he dicho antes que no estaba reglamentado, pero sí hay una norma española un poco donde explica los requisitos y los pasos para hacer una auditoría energética. Os he dejado ahí la norma por si queréis. Yo creo que aquí en la universidad os facilitan las normas UNE, si las pedís. Y vamos a centrarnos ahora, hemos visto un poco el tema de
una pequeña introducción y vamos a empezar con el parque edificatorio existente. Bueno, todos sabemos que pues, se ha ido construyendo muchísimo a lo largo de los años y hay una gran pobreza energética, sobre todo en edificios construidos anteriores a 1981. En total, el parque edificado, estos son datos de la Ley 8/2013, que vamos a hablar después, sobre rehabilitación y regeneración urbana. Hay más de 25 millones de viviendas, el 55% de esas viviendas son anteriores a 1980, es decir, son susceptibles de rehabilitarlas energéticamente. Y otro dato también interesante por el tema de las inspecciones técnicas es que el 21 cuentan con más de 50 años. Entonces, ahora lo que se ha hecho es juntar un poco el tema de la certificación con la inspección técnica de edificios y se ha juntado en un informe que se llama informe de evaluación. Uno de datos también interesantes de un informe que realizó, un informe llamado GTR 2014, que ha realizado la Fundación CONAMA, pues tiene conclusiones interesantes sobre el tema de rehabilitación energética y sobre todo del estudio que han hecho del parque edificado. Comentan que España tiene una dependencia energética del 76%, lo que afecta por supuesto gravemente a su déficit comercial, que la rehabilitación de 10 millones de viviendas hasta 2050 puede crear más de 150.000 empleos, bueno, esto hay que ver de dónde ha sacado los datos, pero sí que es verdad que esa rehabilitación va a dar bastante trabajo a los técnicos. Los edificios españoles son responsables de una tercera parte de la energía usada en el país y son muy ineficientes, ya lo hemos dicho, sobre todo los construidos anterior a 1981. Y, por último, la rehabilitación energética puede revalorizar hasta un 10% la vivienda. Es lógico, es decir, nosotros cuando rehabilitemos una vivienda, su valor, mejoraremos la eficiencia energética de esa vivienda y subirá su valor, se revalorizará. Aquí os he querido comparar un poco valores de referencia, es decir, una vivienda que esté construida, por ejemplo, una vivienda unifamiliar esto creo que son datos de Albacete, una zona climática de 3, una vivienda unifamiliar anterior al código técnico pues tenía una demanda de calefacción de 172,3 kilovatios hora por metro cuadrado. Es un valor de referencia de un documento reconocido por el Ministerio. Bueno, pues una vivienda que cumpla con el código técnico que teníamos hasta hace nada vigente, tenía una demanda de calefacción de 72. Es decir, podríamos llegar a un ahorro casi o más del 40% si adaptamos esos edificios construidos anteriores al código técnico a la normativa, o por lo menos ajustarlos razonablemente. Lo mismo con las emisiones y con los consumos. Es un poco una comparación con los valores. Ya digo que estos valores de código técnico son los de 2006. En septiembre de este año ya ha habido una modificación del HE y los valores son más exigentes. Es decir, cada vez se les va a pedir más a las viviendas y a los edificios, o se les va a disminuir la transmitancia térmica máxima, entonces va a ser mucho más complicado o va a ser necesario hacer un estudio energético de lo que se construya. Y a lo que se pretende llegar es a edificios de consumo de energía casi nulo. Pero bueno, eso ya poco a poco irá evolucionando. Para que tengáis también valores de referencia de transmitancia, la transmitancia térmica de una fachada, por ejemplo, en Cuenca. Pues un edificio anterior a 1981, pues una transmitancia puede tener hasta de 3 vatios por metro cuadrado y salto térmico. Entre 1981 y 2007, 1,40, y con el código técnico actual que teníamos, nos limitaban a 0,66. Pues bien, ahora, con la modificación que ha habido de 2013, te aconsejan que cuando hagas obra nueva o llegues a una rehabilitación de más de 25% de la envolvente, consigas 0,27. Y para conseguir 0,27 ya digo que es bastante complicado. Es decir, hay que meterle más de 10 centímetros de aislamiento en la fachada. Y luego están los problemas de no puedes utilizar ciertos sistemas constructivos, es complicado también para el inquilino, para los propietarios, pagar esa rehabilitación. Pero bueno, para que veáis la evolución de los datos, y va a haber más modificaciones del código técnico dentro de unos años, y irán bajando esas transmitancias. Valores también para el tema de los equipos, pues rendimientos, pues en viviendas hasta 1991 pues tenían rendimientos bastante penosos, es decir, por debajo del 100%. Hasta 2001 pues subían bastante poco, pero seguían siendo penosos. Hasta 2006, digamos que no empezaron a aparecer equipos que tuvieran un rendimiento mayor, es decir, del 200%, incluso de 300%. Y ahora, a día de hoy, ya hay instalaciones que tienen rendimientos entre el 4 y el 5, es decir, que ya podremos conseguir pues, instalaciones de mejores rendimientos a día de hoy. El marco legislativo nacional simplemente
he puesto en una cronología lo que se ha ido aprobando, bueno, lo que teníamos, la evolución un poco de la normativa y lo que se ha ido aprobando este año, que han sido muchas cosas. He puesto, aparte de los temas de eficiencia energética, también los temas de accesibilidad y de inspección técnica, que yo creo que ya van muy relacionados. En 1981, la primera normativa que hubo que exigía a los edificios un nivel de aislamiento fue el CTE 79. Apareció más tarde la LOE en 1999 y después de esa LOE, la primera normativa que hubo relacionada con accesibilidad fue la Liondau en 2003. En 2006 apareció el código técnico que conocíamos hasta el día de hoy. En 2007 apareció el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y el Real Decreto 47/2007 sobre certificación de eficiencia energética de edificios. Es decir, la certificación ya se hacía desde 2007. Lo que pasa es que este decreto solo recogía hacerlo en edificios de nueva construcción y dejaron de lado a los edificios existentes, que es lo que ha aparecido este año, la certificación para edificios todos, existentes y nuevos. En 2011 apareció la primera ley de ITE, la ley 8 de 2011, que obligaba a todos los edificios de más de 50 años a hacer una inspección técnica. Apareció también ese plan estatal de eficiencia energética donde diferenciaban ya el tema de separar el equipamiento de la edificación y la ley 26 de 2011 también relacionada con accesibilidad. Bueno, pues en 2013 se han aprobado todas esas cosas, que vamos a ver algunas de ellas. Por un lado, lo primero que se aprobó es un plan de ayudas, un Real Decreto 233, plan de ayudas para rehabilitar los edificios, para mejorar la accesibilidad y que implementa el nuevo informe de evaluación de edificios. Es decir, era simplemente un Real Decreto que hablaba de las ayudas, pero en uno de los apartados aparece un nuevo informe de evaluación de edificios y dicen que será exigible a partir de 2019. Y fusiona la ITE con el certificado más un documento de accesibilidad. Después de ese Real Decreto, que esto se aprobó todo a partir de abril o junio, apareció el Real Decreto 235 de certificación de eficiencia energética. Entonces la gente decía que había salido un Real Decreto para edificios existentes. No, este fusionaba el que salió en el 2007 más los edificios existentes. Es decir, este Real Decreto sirve para certificar edificios existentes y nuevos. Apareció también la modificación del RITE, un Real Decreto 238 por la que se modifica el reglamento de instalaciones térmicas. Aparece también la Ley 8 de 2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y aparece ya implementado el nuevo informe de evaluación de edificios. Hay una modificación del Código Técnico en septiembre, que ya nos limita más las tramitancias. Ha aparecido un plan de ayudas para rehabilitar energéticamente. Este plan de ayudas es específico para rehabilitar energéticamente edificios y se llama PARER, si lo buscáis en internet, y es uno que ya está operativo y la comunidad de propietarios pueden pedir ya esas ayudas. Y por último, pues salió una ley de accesibilidad en octubre o noviembre que decía que la fecha límite para que todos los edificios sean accesibles será 2017, el 4 de diciembre de 2017. ¿Qué es lo que se va a ir aprobando entre 2013 y hasta 2020? Pues bueno, en 2016 se prevé otra modificación del Código Técnico, de la HE, con lo cual se va a limitar más las tramitancias térmicas seguro de los edificios, es decir, va a ser más complicado construir o se va a requerir de un estudio energético más exhausto. Y en 2017, lo que os he dicho, la fecha en la que se podrá obligar a los edificios existentes que sean accesibles o que tengan ajustes razonables en materia de accesibilidad. El tema de accesibilidad también hay que ponerse bastante porque bueno, ya lo empiezan a exigir con el informe de evaluación de edificios y ya digo que en un futuro serán exigidos también los edificios existentes. Y a lo que se pretende llegar es, en 2020, a los edificios de consumo de energía casi nulo. Y habrá otra modificación, por supuesto, de la H. O sea que nos quedan por ver aún dos modificaciones. Y lo que se pretende con esto es que, claro, todo lo que se construya de nueva, o sea, toda la obra nueva tenga un consumo de energía casi nulo. Tendrá que tener un apoyo, por supuesto, de energías renovables, pero bueno, va a haber que hacer un estudio pormenorizado de la demanda y del consumo del edificio. Ahí simplemente os he dejado las interesantes, las que tienen más que ver con el tema de eficiencia energética, ya las hemos comentado antes. Y para el tema de certificación, sí quería un poco recordar, aunque ya lo hemos visto antes con las diferencias con la auditoría, el proceso que hay que seguir a la hora de hacer el certificado. Primero deberemos de analizar el entorno donde está ubicado el edificio, lo que hemos visto anteriormente, la zona climática, porque va a tener una radiación solar global y en función de la altitud de la localidad, pues tendrá unos parámetros. Después de saber dónde está ubicado el edificio, tendré que ir a la visita, a la vivienda, para tomar los datos. Cogidos todos los datos, analizo el inmueble.
lo meto en los programas informáticos y lo califico. Pero aquí no acaba el certificado. Después de calificarlo, tengo que proponer medidas de mejora. A la hora de proponer la medida de mejora, tengo que hacer un estudio técnico y económico, es decir, no voy a proponer medidas de mejora que les cueste una barbaridad a los propietarios y lo amorticen en 40 años, a una comunidad de propietarios de 70 años. Es decir, tengo que hacer estos dos estudios, la propuesta y el estudio económico conjunto, y después de hacer todo eso, ya emito y redacto el informe, que bueno, las herramientas reconocidas ya me emiten el informe. Después de hacer todo eso, tengo que ir a hacer el registro de toda la documentación al órgano de la comunidad autónoma. Este registro lo puede hacer el propietario o lo podemos hacer los técnicos. Es decir, en las comunidades autónomas existe un formato, luego os lo envío también por correo, para que el técnico pueda hacer el registro del certificado y de toda la información. No vas a llevar a una persona de 70 y pico años a hacer ese trámite. Y, por supuesto, una vez que lo registro, la administración, cuando me valide el procedimiento, me dará la etiqueta. Ese es un poco el proceso. Para el tema de hubo también una modificación del RITE, y he puesto aquí un poco lo más interesante de esa modificación. Pues bueno, ya están prohibidas las calderas, sí, estos son instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, las calderas que tengan un rendimiento inferior al 80%, es decir, por supuesto, cuando vaya a hacer un certificado, aparte de hacerle ese informe, puedo informar al propietario que si tiene una caldera inferior a ese 80%, pues ya están prohibidas y debe de sustituirla, que ya se lo dirá seguro el técnico mantenedor. Y se obliga a inspeccionar esas calderas periódicamente a las mayores de 20 kilovatios, es decir, todas. Una caldera individual, mixta, tiene una potencia de 24 kilovatios. Y pues esta información podrá incorporarse, ya lo dice en esta modificación del RITE, ya dice que podrá incorporarse al certificado de eficiencia energética. Y otra de las novedades también que tuvo el Real Decreto 238 es que también se obliga a la inspección, en el caso de instalaciones de refrigeración, a cualquiera que tenga más de 12 kilovatios, y están prohibidas las que tengan un rendimiento inferior al 2, es decir, al 200%. En la modificación que ha habido del código técnico, lo único que se ha introducido, es decir, nosotros teníamos estos 5 documentos, HE1, limitación de la demanda energética, los apartados que nos condicionaban el rendimiento de las instalaciones eran HE2 y HE3, y los apartados que nos hablan de las energías renovables, HE4 y HE5. Pues ahora con la modificación se ha introducido un nuevo documento que se llama consumo de energía, ya digo que es consumo de energía primaria de energías no renovables, es decir, vamos a tener que empezar a separar entre el consumo de energía primaria de las energías renovables y de las energías no renovables. Y lo que os he comentado antes, también se implementa el informe de evaluación de edificio. ¿Evaluación de qué aspectos? Pues del estado de conservación, de la eficiencia energética y de la accesibilidad. Es decir, yo puedo hacer de un edificio, si tiene más de 50 años, la ITE, según la ordenanza que haya en el municipio. Aquí en Cuenca tenéis una ordenanza, en Albacete hay otra, en Madrid hay otra. Una vez que haya hecho esa ordenanza municipal, le tengo que añadir los aspectos relativos a la accesibilidad que tiene el informe de evaluación de edificios y sumarle el certificado de eficiencia energética. Pues estos 3 documentos, digamos que es el informe de evaluación del edificio. ¿Qué es lo que ha aparecido ahora nuevo? Será obligatorio a partir de 2019 para todos los edificios de más de 50 años, pero ahora mismo, para pedir las ayudas, esas que os he comentado del PARE, te obligan ya a que el propietario o la comunidad de propietarios entregue el informe de evaluación de edificios. Es decir, si cualquier propietario quiere pedir una ayuda, tiene que hacer ya el informe de evaluación. Aunque no exista un registro, pero tiene que hacer ese documento. Tiene que tener la IT hecha y el certificado. ¿Vale? Lo digo porque luego en las bases de esas ayudas en pequeño pone ahí, será exigible el informe de evaluación de edificio. Lo van a exigir en 2019, pero para pedir cualquier ayuda ahora mismo hay que hacerlo. También, cosas que se van a aprobar, y de hecho ya está en proyecto, publicado en la página del Ministerio. Va a haber una transposición de la Directiva 2012, porque bueno, ese documento que habéis visto del Código Técnico y del RITE, esa modificación que hubo, era una transposición de la 2010, y llegábamos tarde. Ahora ya hay que transponer la 2012, una directiva europea, y en esta directiva se habla de auditorías energéticas que ya serán exigidas y obligadas a grandes empresas que ocupen más de 250 personas, y con un volumen de negocio anual superior a 50 millones de euros. Bueno, pues ya va a ser exigida a ese tipo de empresas, y luego también hablan del tema de contabilización de consumos. Va a ser obligatorio, por ejemplo, que en edificios residenciales de bloques de viviendas que tengan instalaciones de calefacción centralizadas haya un contador individual por vivienda. Pues con este
Real Decreto que va a salir, que se va a publicar dentro de nada. Os he puesto ahí el extracto de la página del Ministerio para que podáis consultarlo. Ya se van a exigir estas cosas y, bueno, a la hora de hacer una rehabilitación, un estudio energético del edificio, pues hay que tenerlas en cuenta y asesorar un poco al propietario de ello. Por hacer un repaso de los análisis por elementos. Cuando vamos a hacer una rehabilitación energética, ¿qué parámetros tenemos que estudiar o son importantes incidir? Por supuesto, la tramitancia térmica de suelos, fachadas, de cualquier tipo de muro, de particiones interiores, tramitancia térmica superficial y también tramitancia térmica lineal, los puentes térmicos que veremos a continuación. Por supuesto, la tramitancia térmica de vidrios, tramitancia térmica de marcos, es decir, van a ser parámetros que nos van a influir mucho. El tema de las infiltraciones, la permeabilidad de las carpinterías, hay carpinterías muy antiguas que simplemente vas al edificio y pones la mano y se ve cómo corre el aire, no son estancas, es decir, ese tema también es importante tenerlo en cuenta. El factor solar también va a ser uno de los datos que vamos a tener que empezar a mirar con detenimiento cuando nos traigan ese vidrio, si es que vamos a sustituir los vidrios en una vivienda, ese factor solar nos puede condicionar en viviendas o en zonas que queramos ganar radiación y en zonas que no queramos ganar tanta radiación, pues dependerá de ese factor solar que tenga el vidrio. El tema del valor de eficiencia energética en iluminación, en el caso de hacer pues, un estudio más pormenorizado de la vivienda, pues habrá que, ya sabemos que el código técnico nos limita ese valor. El tema de la iluminación está reglamentado. El tema de las renovaciones hora, también la ventilación de la vivienda va a ser un condicionante para ese cálculo. Y por supuesto el rendimiento estacional de las instalaciones, que este rendimiento estacional pues, depende del aislamiento que tengan los tubos de las instalaciones, depende de la potencia de la instalación, de su rendimiento nominal y en función de todos esos parámetros pues se obtiene ese rendimiento estacional de las instalaciones. Y los elementos, los que veis en la presentación, la envolvente térmica del edificio, que sería desde los cerramientos hasta los puentes térmicos, todo esto es la envolvente térmica y las instalaciones, ACS, climatización, iluminación y ventilación. Son, digamos, los elementos y los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, las pérdidas energéticas en el edificio pues, son elevadas prioritariamente por los cerramientos, más que por los huecos y por los puentes térmicos. Pero bueno, esto es un esquema que hay en una guía de URSA, que viene a decir un poco pues, el porcentaje repartido entre todos los elementos del edificio. El tema del aislamiento de las tuberías, aparte de aislar las fachadas, de aislar los suelos, las cubiertas, también es importante que las instalaciones que tengamos en una vivienda estén bien aisladas, porque al final eso va a influir mucho en el rendimiento de las instalaciones. Es un aspecto también que tenemos que tener en cuenta a la hora de rehabilitar energéticamente el edificio. Por supuesto, para el tema de los huecos, pues una de las soluciones puede ser el sellado de juntas, o la colocación de burletes, o incluso la colocación de doble ventana, que es lo más usual. Para el tema de las fachadas, pues por ejemplo, los sistemas constructivos que nos podemos encontrar hoy en día y que la mayoría de los edificios anteriores a 1981 tienen, pues por ejemplo, en el tema, o los primeros que encontramos son un sistema constructivo con simplemente un revoco de cal y la piedra calcárea y un recido de yeso, y ya si entramos a sistemas constructivos con ladrillo macizo, con algunos que tengan ladrillo perforado y cámara de aire, o los más cercanos con un ladrillo visto, cámara de aire y ladrillo perforado. Bien, pues con esos sistemas constructivos que nos podemos encontrar en las viviendas del parque edificatorio existente, si propondríamos, por ejemplo, un sistema de aislamiento con fachada ventilada, es decir, incorporando aislamiento por el exterior, ya digo que, por ejemplo, si hiciéramos un SATE o un sistema de aislamiento por el exterior diferente, necesitaríamos, para cumplir el código técnico actual, bastante aislamiento. Es decir, ya la reglamentación nos dice que si vamos a hacer una rehabilitación energética en un edificio y vamos a rehabilitar más del 25% de la envolvente térmica, vamos a tener que cumplir el código técnico, y cumplir el nuevo código técnico es muy complicado y habrá que poner más de 8 centímetros de aislamiento, es decir, la fachada final te estás metiendo casi en la calle y luego vienen los problemas de las licencias urbanísticas y demás problemas. Pero bueno, que es complicado, pero se puede hacer un estudio de qué centímetros voy a necesitar para conseguir esas prestaciones. Pues bueno, con esos sistemas constructivos, con una fachada ventilada, podríamos llegar, que es lo que estaba comentando, por ejemplo, para llegar a valores, que es lo que me exige ahora el código técnico nuevo, que hemos visto antes, que me da un valor de referencia de 0,27, pues para conseguir, por ejemplo, 0,27 tendría que poner como mínimo 12 centímetros de aislamiento en un muro
que tuviese un revoco de cal y una piedra calcárea que cuando vamos a hacer certificado la mayoría de las viviendas antiguas tienen este tipo de muros, es decir, tendría que meter 12 centímetros solo de aislamiento, lo había que contar pues todo el demás sistema constructivo. Es decir, estos estudios sí que están en marcha varios estudios de investigación para ver qué soluciones son más adecuadas y quizás es uno de los temas también interesantes para que la universidad proponga como proyectos, pues ver un poco cómo incidir en la envolvente térmica del edificio para conseguir esos nuevos parámetros del código técnico de esa modificación que ha habido en 2013. Y el tema de los puentes térmicos, bueno, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una casa en forma de cubo, sabemos que hay zonas donde hay un flujo tridimensional, es decir, encuentro de 3 planos, hay zonas donde el flujo es bidimensional, que es el tema de lo que vamos a tratar de los puentes térmicos, y hay un flujo unidimensional, que es el que calculamos con la tramitancia térmica de los cerramientos. Por lo tanto, el tema de los puentes térmicos es importante estudiarlo a la hora de analizar la eficiencia energética del edificio. Por supuesto, estos datos se pueden calcular con programas externos. Y una cosa curiosa es, por ejemplo, el tema de que cuando añadimos aislamiento, por ejemplo, si tenemos este sistema constructivo, tenemos una cámara de aire y decidimos, por ejemplo, como solución para rehabilitar energéticamente esta vivienda, rellenar esa cámara de aire de aislamiento. Pero claro, el aislamiento acaba aquí, o sea, es decir, no es continuo. Si se hiciera por el interior del ladrillo, podríamos doblar y hacerlo continuo. Pero si rellenamos la cámara de aire, habrá un momento en que no será continuo. Entonces, lo que os pongo ahí de ejemplo son dos sistemas constructivos de fachada con pilar en esquina, en la que la única diferencia es que la fachada de doble hoja tiene cámara de aire o aislamiento. ¿En cuál de los dos casos cabe esperar que sea mayor el flujo de calor a través del puente térmico? Es decir, ¿en cuáles de los casos el puente térmico va a ser mayor? ¿Va a ser por este? Es decir, ¿el calor que se escape por aquí va a ser mayor que el que se escape por aquí? Es curioso. Cuando hacen los cálculos con el procedimiento, observamos que es mayor, el puente térmico en este sistema constructivo aislando por dentro, es mayor cuando aislamos por el interior la cámara. Y eso es porque el calor ve más fácil irse por este sitio que por este que está aislado. Y haciendo los cálculos, cuando hacemos los cálculos de los puentes térmicos, tenemos que analizar primero todo lo que se pierde por este sistema constructivo y luego lo que se pierde por aquí y lo que se pierde por aquí. Y si hacemos la resta de esas dos cosas, nos quedará lo que se pierde por esa esquina. Y esa esquina es lo que se pierde por el puente térmico. Esto es un tema que también la gente luego, cuando habla de los puentes térmicos, dice, no, yo no tengo puentes térmicos en el edificio. Puente térmico siempre va a existir. Es decir, igual que tenemos tramitancia térmica superficial en las fachadas, tenemos tramitancia térmica lineal en los encuentros entre fachadas. Por ejemplo, en esta línea de aquí arriba tendremos un puente térmico de encuentro entre este muro y el techo. Y en esa línea de la esquina también tendremos un puente térmico y siempre existirá transferencia de calor, menos o más, pero siempre va a haber, ¿vale? Entonces, cuando dice la gente que no tiene puentes térmicos, bueno, esa tramitancia térmica siempre va a existir. Hay herramientas informáticas para la simulación energética, para la calificación de edificios y para el cálculo de puentes térmicos. Estas son las que os sonarán a todos y las que habréis utilizado alguno. Para certificar, por ejemplo, un edificio existente, ahora mismo, a día de hoy, están reconocidas 4 herramientas. Por un lado, CalEner VIP y GT, para calificar edificios residenciales, pequeño terciario y gran terciario. La diferencia entre pequeño y gran terciario no es que sea más grande o más pequeño, es simplemente las instalaciones que tiene. Que en uno se pueden introducir más instalaciones y en el otro menos. Entonces, como opción general, para el cálculo existe CalEner. Ahora, como opciones simplificadas, existen 3. Primero, C3X y C3 para opciones simplificadas residencial, pequeño terciario y gran terciario, y CERMA es un programita que sacó la Comunidad Valenciana para calificar edificios existentes como opción simplificada, solo para residencial, es decir, CERMA no se pueden hacer ni pequeño terciario ni gran terciario. Dentro de unas semanas, como ha cambiado el código técnico, estos procedimientos los están actualizando. Es decir, a partir de marzo, cuando ya entre en vigor el nuevo HE que se publicó en septiembre, han dejado 6 meses para que se actualicen las herramientas. Si hacéis algún certificado o algún estudio de algún tipo, tenéis que utilizar las nuevas versiones de los procedimientos, ya digo, que se tienen que actualizar e introducir los valores nuevos.
Y para el tema de Calener van a sacar una nueva herramienta. No sé si sabéis que para hacer la calificación de eficiencia energética de un edificio antes hay que pasar por LEEDER, que es un programita que haces una geometría del edificio, los sistemas constructivos, y una vez que tienes el edificio ya hecho, lo pasas a Calener y lo calificas. Pues bueno, ahora la nueva herramienta han fusionado LEEDER y Calener en un único programa. Luego, aparte de los procedimientos reconocidos que nosotros utilizamos para certificar, existen otros programas que también nos pueden ser muy útiles para estudiar la eficiencia energética de un edificio o para hacer una simulación energética. Para que os vayan sonando, por si os queréis hacer algún curso relacionado con esos programas, pues Design Builder es uno de los procedimientos que podemos utilizar. No sé si habéis utilizado alguno, SketchUp. Para hacer la geometría del edificio utilizan SketchUp y para hacer la geometría es bastante sencillo, más sencillo que Calener, porque en LEEDER y en Calener hacer la geometría daba errores, tienes que hacerlo por coordenadas, en fin, es mucho más lioso. Pues con Design Builder tienen la definición geométrica con SketchUp y luego puedes hacer simulaciones del edificio entero, es decir, estos programas serían muy útiles para hacer una auditoría o estudios energéticos pormenorizados. Y otro también que se puede utilizar es OpenStudio, que también utiliza el mismo motor de cálculo, EnergyPlus, y con OpenStudio lo mismo, también utiliza SketchUp, y una vez hecha la geometría, pues tiene unos plugins y unas aplicaciones para meterle diferentes parámetros y simularlo energéticamente. Para el tema de los cálculos de los puentes térmicos, pues hay un montón, pero uno de los más sencillos es TERM, y con eso se pueden analizar precisamente o calcular la transmitancia térmica lineal de los puentes térmicos. Bueno, una vez visto las herramientas, es decir, yo ya he introducido los datos en el edificio, he utilizado algunos de los procedimientos que hemos visto, obtengo la calificación del edificio, estudio qué parámetros pueden ser susceptibles de mejora, y una de las cosas que tiene que ir acompañado a ese estudio energético es el estudio de viabilidad económico. Y esto simplemente lo he resumido en 2 diapositivas. Lo primero, ¿qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir el coste óptimo, es decir, que a la comunidad de propietarios le cueste rehabilitar ese edificio pues una cierta cantidad, pero que lo amorticen en unos años razonables, es decir, pues en menos de 10 años, en 8, en 7 años. Esos cálculos pues, se pueden hacer externamente con unas hojas de Excel y con unos valores económicos que veremos a continuación, y ya es información y son informes que tienen que ir acompañados de cualquier rehabilitación energética del edificio, y también para pedir las ayudas a nivel estatal te piden, aparte por ejemplo de ese informe de evaluación de edificios, te piden también un análisis de viabilidad económico. Es decir, ellos también se quieren salvaguardar que la ayuda que estás pidiendo, tú has propuesto una medida de mejora que es rentable, que la comunidad de vecinos a lo mejor, hay un ejemplo luego práctico que vamos a ver, pero tiene que hacer una inversión elevada, pero que al final en 6 años lo va a recuperar. Entonces, ¿cómo se calculan estos indicadores de rentabilidad? Pues bueno, 2 indicadores son el payback y el BAN. Cuando nosotros tengamos un BAN positivo y un payback menor de 10 años, pues tendremos un proyecto rentable. ¿Cómo se analizan estos cálculos? Ahora, si queréis, en el ejemplo práctico lo vemos y os lo explico. Necesitaremos, para calcular esa rentabilidad del proyecto, saber ciertos datos. Hay que saber la tasa de actualización, es decir, lo que se deprecia el dinero a lo largo de los años. Hay que saber el incremento anual del precio de la energía. Por supuesto, el precio de la energía con los años también va a ir incrementando. El ahorro energético anual por metro cuadrado, pues bien, esto lo podemos calcular con las herramientas. Cuando nosotros califiquemos, obtenemos pues, por ejemplo, una demanda energética, y cuando propongamos esa medida de mejora tendremos otra demanda energética. Pues esa resta sería el ahorro energético. La superficie habitable acondicionada del edificio, los precios de los carburantes, es decir, el gas natural, cuánto cuesta la electricidad, el ahorro que voy a tener anual, el importe de esas medidas y los costes de mantenimiento en el caso de si propongo una medida de mejora que sea un cambio de una caldera, necesitaré conocer los costes de mantenimiento anuales que tiene esa caldera. Es decir, que tengo que tener en cuenta cualquier valor económico que me pueda influir en el cálculo. Ejemplo, aquí se va a entender mucho mejor. Es un bloque de viviendas, esto es un caso real, es un bloque de viviendas, de 20 viviendas en total, tiene una demanda energética de 150 kilovatios por metro cuadrado. Tiene una superficie útil considerada de 2.300 metros cuadrados y se propone una serie de medidas de mejora asociadas a la envolvente térmica, es decir, con una solución de aislamiento por la fachada poliexterior, y se reduce la demanda energética en 104 kilovatios por metro cuadrado.
Veis que estamos hablando todo el rato de demanda energética. Si os acordáis del esquema ese que hemos visto al principio, siempre lo primero que hacemos es proponer medidas de mejora para mejorar la demanda energética. Y una vez mejorada la demanda energética ya estudiaremos las instalaciones. Pues bueno, aislando la fachada por el exterior, conseguimos una disminución pues, bastante considerable. Sabemos que el edificio tiene o utiliza gasóleo C, es una instalación centralizada, con un precio, pues cuando se hizo este caso, tenía el gasóleo C un precio de 8 céntimos el kilovatio hora. Vale, pues hay que estudiar la viabilidad económica del proyecto de rehabilitación. A la comunidad de propietarios le cuesta 75.000 euros. Aquí que está incluido todo. El sistema, o sea, el proyecto técnico, los honorarios del técnico, la licencia para poner los andamios, en fin, todo. ¿Vale? No solo lo que es la intervención, sino también honorarios, hay que meter todos los gastos que va a tener reales la comunidad de vecinos. Bueno, pues esa mejora, que va a ser aislar la fachada por el exterior, tiene una vida útil de 30 años, es decir, desde el día que se pone va a durar, o la vida que tiene es 30 años, con lo cual los cálculos se harán hasta 30 años. Es cuando se agotará, digamos, esa vida útil. La tasa de descuento y el incremento de precio de la energía, estos son valores que se sacan del Ministerio y de la página del economista, son valores que se van actualizando. Bueno, pues para este caso se ha cogido 2,09 y 4,50. Digo que son los valores que proponen a la hora de hacer estos cálculos. Lo metemos en una tabla de Excel. Ponemos primero el consumo energético actual del edificio, 150 kilovatios. Bueno, ahí debería de poner demanda energética, 150 kilovatios. La demanda energética con el edificio mejorado, 104. El ahorro, 46 kilovatios año metro cuadrado. Como tenemos los metros cuadrados del edificio, tenemos un ahorro energético anual de 105.800, que se dice pronto. El precio actual de la energía, como tenemos el gasóleo C, hemos dicho que 8 céntimos. Vale, pues con los dos valores que hemos obtenido del Ministerio, la tasa de descuento y el incremento del precio de la energía, lo metemos en una tabla de Excel, que luego si queréis os la paso por correo, y con esta tabla de Excel ya podremos analizar, primero, en el año 0, la comunidad de vecinos se gasta 75.000 euros. Pues bueno, pondremos ahí un menos 75.000. Ahora, el primer año, con esta medida de mejora, se van a ahorrar 9.400 euros. Si esos valores los actualizamos, por lo que hemos dicho de que el dinero a lo largo de los años se deprecia, pues tendremos que actualizar ese valor. Y vamos restando esa inversión inicial con los ahorros producidos a lo largo de los años. Bien, llega un momento, en un año, en el que el valor se hace positivo, es decir, si empezamos en menos 75.000, cuando transcurren más o menos entre 7 y 8 años, el valor ya empieza a ser positivo. Es decir, la comunidad de vecinos ya ha rentabilizado esa inversión que hizo. Pues bien, ese año, que está entre 7 y 8, 7,94, ese es el indicador payback. Y otro indicador también que nos va a transmitir la rentabilidad del proyecto es el BAN. Y el BAN es, pues transcurridos 30 años, que hemos dicho que es la vida útil que tiene mejorar la fachada, pues transcurridos esos 30 años, nosotros digamos que tendríamos unos ahorros en el futuro de 340.000 euros. Estos son indicadores que nos sirven a nosotros como técnicos para proponer una medida de mejora, o sea, no se nos ocurrirá enseñar estos valores a la comunidad de propietarios, porque van a decir, que yo voy a conseguir ahorrar 340.000 euros, ¿dónde está ese dinero? No, estos son indicadores para que el técnico, pues al final valore si esa medida de mejora es rentable o no. Y esto se hace con una tabla de Excel, y esta sería una de las maneras de justificarlo, por ejemplo, para pedir una ayuda o el documento que hay que anexar a la rehabilitación energética de un edificio, de una medida de mejora. Si tuviéramos más medidas de mejora, pues tendríamos que ir introduciéndolas en cada año, esa inversión que se hace. Los planes de ayuda y mecanismos de financiación, que los hemos comentado durante la presentación, es ya lo último que vamos a ver. Pues el que hay ya operativo es el PARER, que es el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios. Este es un programa específico solo para rehabilitación energética. Y se puede tramitar ya, es decir, salió hace unos meses. La convocatoria es hasta el 30 del 10 de 2015, en la página del IDAES, o si ponéis Internet PARER, os saldrá el enlace, y eso cualquier comunidad de propietarios que quiera pues aislar la fachada, cambiar vidrios, cambiar la caldera, puede pedir ese tipo de ayudas. Las actuaciones que están sujetas en ese plan de ayudas, pues mejorar la envolvente térmica, mejorar las instalaciones térmicas o de iluminación, o por supuesto poner biomasa o geotérmica, ¿vale? Como energías renovables punteras.
El presupuesto que se ha dado, bueno, eso nunca te lo crees, pero dicen que se ha dado un presupuesto de 125.000 euros, millones de euros, y para cada tipo de actuación, pues 31. Los requisitos, esto sí es interesante, lo que te piden, qué edificios pueden o qué comunidad de propietarios pueden pedir este tipo de ayudas. Deben de ser edificios existentes, es decir, antes de 2013, porque estas ayudas no solo la pueden pedir edificios antiguos, la puede pedir un edificio de hace 5 años que quiera cambiar, por ejemplo, la caldera o quiera hacer una rehabilitación. También debe de tener el 70% de la superficie construida, debe de ser uso vivienda. Y la escala debe mejorar una letra, es decir, aquí ya te están condicionando. Cuando yo voy a pedir la ayuda, además ya lo veremos más adelante, tengo que hacer, como técnico, un certificado de eficiencia energética del estado actual del edificio. Y para pedir la ayuda necesitaré uno que me justifique que he mejorado con esa rehabilitación al menos una letra en las emisiones de CO2. Aquí ya podrían haber puesto demanda energética, porque nos estaría dando trabajo a los aparejadores, porque estarían un poco favoreciendo el tema de rehabilitar las fachadas, que es realmente donde lo nota el edificio. Dejando el tema en las emisiones de CO2, pues también abren la puerta a las instalaciones, las energías renovables. No sé si sabéis que para el tema de los certificados la gente propone medidas de mejora poniendo una caldera de biomasa. Entonces con la caldera de biomasa automáticamente obtienes una A. Pero puede ser un edificio o una vivienda que no tenga aislamiento, que sea penosa, y si pones una caldera de biomasa tienes una A. Y de hecho hay gente que simplemente poniéndose una caldera ya tiene una A en la calificación. Pero sigue perdiendo calor y el confort no es el mismo. Es decir, que hay que entender un poco también, explicarle al propietario que lo que tiene que hacer es cambiar vidrios y mejorar el aislamiento, que es al final lo que le va a repercutir en el gasto. Y de hecho las calderas de biomasa tampoco son baratas. Luego, bueno, luego habla unas especificaciones para las actuaciones de mejora de las instalaciones y dicen, si se trata de un edificio de más de 50 años, deberá tener el IE. ¿Vale? Esto yo creo que luego cambió y sacaron una orden, después de sacar las ayudas, y dijeron que cualquier edificio que pida estas ayudas tiene que tener el informe de evaluación de edificios, independientemente de que tenga 50 años. Pues, ¿para qué le voy a hacer el IE a un edificio de hace 5 años si la IT seguramente va a salir favorable? Pues bueno, ya te piden que tenga el IE, debe ser que ellos quieren tener esa información ya. ¿Vale? Luego, para comunidad de propietarios, bueno, pues tienes que entregar un montón de documentación, lo tenéis ahí en la presentación. Solo quiero destacar aquí el punto 7, que dice informe justificativo, en el que se indican las tipologías de actuación, descripción de las actuaciones y justificación de los costes y cuantía de modalidad solicitada. Luego, el punto 8, certificación energética del edificio con las medidas de mejora, y dice, y el análisis de viabilidad económico, que tendrá que ir acompañado del certificado, con lo cual tendremos que hacer un informe aparte con esa, por ejemplo, esa tabla de Excel que os he enseñado, donde justifiquemos que el proyecto o la rehabilitación que necesitamos es rentable. Y podrá ir acompañado de certificado de inspección de la instalación térmica. Es decir, aquí ya están hablando también de esa modificación que ha habido del RITE, donde ya obligan a que todas las calderas y los sistemas de refrigeración tengan una inspección. Nosotros como técnico, cuando vayamos a la vivienda, si tiene esa inspección, la anexaremos a nuestro certificado. Y bueno, fotocopia del DNI, que no estén a falta de ningún pago, es decir, bueno, un montón de características. Y luego, para justificar las actuaciones realizadas, es decir, al final, cuando yo haga esas obras, bueno, me dan de plazo, si me conceden la ayuda, 12 meses para cometer las obras. Es decir, si pido una ayuda para rehabilitar la fachada, tengo de plazo 12 meses para cometer las obras. Por supuesto, cuando termine esas obras, tendré que entregar el certificado final de obra suscrito, el certificado de la instalación térmica en el caso de que sea un cambio de instalación, y me dicen el certificado de eficiencia energética, donde se demuestre que ha aumentado una letra en las emisiones de CO2. Bueno, y luego aparte también me piden un informe que acredite la adecuación realizada de las actuaciones emitido por una entidad de control de calidad de la edificación. O sea, ahí también me están sacando malos cuartos. Todas las facturas que hayan generado en las obras, tanto de los honorarios del técnico, todas las facturas de los andamios, de los materiales, en fin, todo. Luego, por supuesto, habrá que tener muy en cuenta el código técnico de edificación y lo que os he comentado antes. Si se va a rehabilitar más del 25% de la envolvente térmica del edificio, habrá que cumplir con algunas exigencias y será una reforma importante, y si se va a sustituir menos de ese 25%, pues habrá que cumplir otras o con otras exigencias. ¿Qué cuantía te dan? Pues son 30% del coste total de la actuación. Es decir, cuando calculemos esos 75.000 que hemos visto antes,
pues el 30% de eso, siempre que no supere 3.000 euros por propietario. Vale, otra de las líneas, bueno, luego hay otras, ese es para el tema de la envolvente térmica, esto que os he comentado del 30% es para el tema de la envolvente térmica. Para el tema de instalaciones, pues hay otro tipo de cuantías, las tenéis en el PARE, en el documento. Otra línea de financiación que apareció también hace poco y los bancos ya también están empezando a dar esta línea de créditos son los créditos ICO. Podrán beneficiarse de estos créditos ICO particulares o comunidades de propietarios para una rehabilitación de edificios o viviendas. No sé si se ve bien ahí. Hay una financiación de hasta el 100%, bueno, ahí tiene unas condiciones, siempre pues, habrá que ver a ver qué bases hay en esas ayudas, pero bueno, también es el tema de que los bancos también se están metiendo a dar este tipo de créditos. Y esta línea de créditos ICO está operativa hasta el 15 de diciembre de 2014, es decir, han dejado un año. Y lo mismo lo pueden pedir comunidades de propietarios que quieran rehabilitar el edificio. Luego, ya para terminar, el ejemplo que hemos visto antes con las ayudas, es decir, hemos visto antes que a la comunidad de vecinos les costaba 75.000 euros aislar la fachada por el exterior, que la repercusión por vecino sería de 3.750, hemos dicho que había 20 vecinos. Hemos obtenido un BAN de 340.000, es decir, un BAN bastante positivo, y un payback de 7,94 años, es decir, la comunidad de vecinos va a amortizar esa inversión inicial en 8 años, y a partir de 8 años ya serán ahorros producidos. Cuantía de ayuda según el PARER, pues bueno, 30% del coste de la inversión, 30% de 75.000, 22.500. Hasta un máximo de 3.000 euros por vivienda, bueno, comprobamos que esos 22.500 entre las 20 viviendas son 1.100, perfecto, cumplimos. Con lo cual, la inversión con las ayudas recogidas en el PARER, pues serían esos 75.000 menos los 22.500 que me dan con la ayuda, la comunidad de vecinos tendría que hacer una inversión de 52.500 euros y la repercusión por vecino sería de 2.600, es decir, al final casi se está ahorrando pues aproximadamente 1.000 euros si al final te dan la ayuda, que luego el tema es complicado. Pero bueno, también era para que os quedaseis con algunos valores y que supieseis qué baremos y qué condiciones te piden en las ayudas. Y ya está. Muchas gracias. ¿Tenéis preguntas? ¿Alguna cosa que queráis saber? Os he traído un boletín de noticias que publicamos en la empresa, con noticias, por ejemplo, de novedades normativas como esto que ha pasado del PARER, si se aprueba algo relacionado con el código técnico, y luego, pues bueno, con los cursos que tenemos y que nos sigáis en las redes sociales para que veáis todo lo que vamos sacando. Y no sé cuántas copias hay, pero bueno, aquí tenéis bastantes. Ahora sí que os acercáis, os doy una copia y una tarjeta también para que tengáis información nuestra. Y animaros a, yo que sé, que la gente siempre está ahora con el tema de que la figura del aparejador está desapareciendo, que la carrera, que no hay trabajo, pero que yo creo que al final con todo este tema de la eficiencia energética sí que hay bastante trabajo y que habrá más seguro, ¿vale? Que no os desaniméis, que seguís estudiando y haciendo vuestro proyecto con temas relacionados con esto, que luego os van a servir de mucho, ¿vale? Quería dar las gracias a Jaime por asistir, primero porque yo creo, por lo menos la intención de estas conferencias, por lo menos las que yo propongo, es primero tener una línea clara en unos sectores que de alguna manera pues, son el futuro de la profesión y el futuro del sector, ¿no? Y por otro lado, pues el que participe efectivamente gente que es cercana a vosotros, gente que ha terminado los 100 años y que realmente pues porque puede ¿no? ser un sector y puede ser un lugar donde encontrar mucho de trabajo y donde, bueno, pues yo creo que hay que invertir en formación, hay que invertir después también en, si uno quiere, pues profesionalizarse en material, pero yo creo que es algo que a la larga pues tendrá su van propio como empresa, como... No sabemos dónde nos hemos metido, pero esperemos que acabemos bien. Y que yo creo que, bueno, pues eso, el hecho de que sea gente que, como vosotros, pues estaba aquí hace un año, pues anima a que las cosas, como dice Jaime, pues yo creo que pueden ir a mejor. Sí, tenemos la esperanza. Así que nada, pues muchas gracias. A vosotros. Si queréis coger ahora la hoja.